Muy buenas tardes, mi nombre es Chávez Meneses Cristian Mijael y el día de hoy les voy a explicar acerca de las ganancias de calor solar en el edificio. Primero vamos a hablar acerca de la ganancia de calor solar, conocida como SHG. El propósito es diseñar para la carga máxima de refrigeración durante todo el año. Esto está basado en el supuesto de que la ganancia de calor solar es la ganancia de calor dominante, de manera que la ganancia total de calor solar a través de las ventanas viene dada por la siguiente ecuación. Y nos dice que TSHG, la ganancia de calor solar total, es igual a la sumatoria de las ganancias de calor solar por el a su vez, donde TSHG, como ya lo dijimos, es la ganancia total de calor solar medida en watts. SHG va a ser la ganancia de calor solar por unidad de área. Entonces va a estar expresado por watts sobre metro cuadrado. Y A sub F va a ser el área total de ventanas para cada fachada, en metros cuadrados. Aquí tenemos una tabla, la cual va a ser una tabla que nos muestra la ganancia de calor solar a través de 3 milímetros de vidrio transparente para 0 grados de latitud. Esto expresado en watts sobre metro cuadrado. En esta tabla podemos ver diferentes valores para diferentes épocas, para diferentes orientaciones. Puede ser en la dirección norte, este, sur, oeste, sureste, noreste. También podemos ver aquí en las tablas que tenemos la fecha del año, el día del año, como por ejemplo aquí el 21 de mayo, y así diferentes fechas que tenemos a lo largo del año. En esta región tenemos el tiempo del día, el tiempo en que se encuentra el sol. Tenemos horas que se encuentran en la mañana y horas que se encuentran durante la tarde o noche. Bien, continuando con las ganancias de calor solar, decimos entonces que la tabla solo es aplicable para países con 0 grados de latitud a través de un vidrio transparente de 3 milímetros. Estas tablas de SHG serán diferentes para los países en diferentes latitudes, por ejemplo, para 25 grados de latitud. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Se puede notar cómo los tres factores que vimos en la anterior presentación afectan los valores de SHG? Bien, esos tres factores son la localización física, la hora del año o día y la orientación del edificio. Ganancia de calor solar. Vamos a tomar un ejemplo. Un edificio de oficinas tiene 10 metros cuadrados de ventanas de vidrio solo en la fachada noreste y nos pide determinar el día y la hora más calurosos. Entonces decimos que para este ejemplo, dado que solo hay un área de ventanas en una fachada, el día y la hora más calurosos es cuando el SHG para la fachada noreste es el más alto durante todo el año. Entonces extraemos de la tabla 1 los siguientes valores. Aquí tenemos para el 21 de enero a las 8 de la mañana un valor de SHG, la ganancia de calor solar, que es igual a 175. Y así obtenemos para diferentes fechas, para diferentes horas en algunos casos, y tenemos el valor de SHG diferente también para cada uno de estos casos. Mientras vamos recorriendo todas las fechas disponibles en la tabla 1, nos topamos con esta, que es la del 21 de junio a las 9 de la mañana. Si observamos en las dos tablas en los costados derechos, vamos a notar que este valor de 490 es el mayor que se encuentra en estas tablas. Es el valor mayor para SHG. Entonces concluimos que el día y la hora más caluroso para el edificio de oficinas es el 21 de junio a las 9 de la mañana. Ganancia de calor solar. Vamos a considerar otro ejemplo y nos dice, ¿en qué dirección del edificio se recibe más calor el 21 de junio a las 4 p.m., suponiendo que los edificios estén hechos del mismo material en todas las direcciones? Entonces, de la tabla 1 también podemos extraer
que para diferentes direcciones u orientaciones y a diferentes horas, bueno, a la misma hora, porque nos da de dato el valor de las 4 p.m., es decir, las 4 de la tarde, consideramos a la misma hora diferentes orientaciones y extraemos los valores de SHG. Entonces, para las condiciones que nos pide, el máximo valor de SHG para el 21 de junio a las 4 p.m. será de 490 watts sobre metro cuadrado. Vamos a hablar ahora acerca de los factores que afectan la ganancia de calor externo. Vamos a considerar el siguiente factor, el cual es el de diseño exterior del edificio o materiales. Entonces decimos que un vidrio más grueso o tintado dará como resultado un coeficiente de sombreado más bajo. Este valor va a ser representado por las letras SC sub 1. Mientras que las ventanas con dispositivos de sombreado aumentan el área de sombra y reduce el calor ganado a través de la radiación. Esto va a estar representado por las letras SC sub 2. Entonces, para poder hallar S sub C, necesitamos multiplicar estos dos valores de SC sub 1 y SC sub 2. ¿Pero qué es SC sub 1? Va a ser la división entre el SHG, la ganancia de calor solar, de cualquier vaso. Mientras que, va a estar dividida entre el SHG a través de un cristal transparente sin sombra de 3 milímetros. Por otro lado, el SC sub 2 va a ser igual a la división entre el área expuesta por la longitud de radiación directa más el área por la longitud de radiación difusa. Todo esto dividido entre el área por la longitud de radiación total. Este valor es muy complicado de determinar, por lo que en la mayoría de los casos va a ser más conveniente utilizar un software para calcular este valor. En la imagen podemos ver esta sección sombreada que va a corresponder al dispositivo de sombreado. Aquí tenemos la representación de la tabla 2. Nos dice que debido a que la tabla 1 es para vidrio transparente de 3 milímetros de espesor, el coeficiente de sombreado SC se utiliza para tener en cuenta otros tipos de vidrio. Entonces, si vemos este gráfico, vamos a notar que SC sub X, en el primer caso, la primera imagen de esta figura, va a ser mayor al SC sub Y, que tenemos aquí, y a la vez va a ser mayor al SC sub Z. En ese orden va a ser mayor. La tabla 2 nos muestra diferentes tipos de vidrio. Puede ser transparente, puede estar con un sombreado, pintado con un dispositivo de sombreado. Aquí nos muestra el espesor del vidrio, el coeficiente de sombreado, y aquí nos dice si el vidrio es simple, es doble o es triple. Esta va a ser la tabla 2 para coeficiente de sombreado SC en vidrios. Bien, ahora vamos a hablar sobre el efecto de almacenamiento de calor, conocido también como inercia térmica. Porque el calor puede ser almacenado por materiales de construcción y mobiliario, concluimos que la ganancia de calor instantánea va a ser diferente a la carga de enfriamiento. Por ejemplo, tenemos en esta imagen cómo el efecto del calor del sol transmite 100% de ganancia de calor solar a través de vidrios. Mientras que dentro del ambiente de la habitación, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿a cuánto asciende la carga de refrigeración? Esto va a generar diferentes efectos. Ahora vamos a hablar sobre los factores que afectan la ganancia de calor externo. Vamos a considerar el siguiente factor, el cual es el de diseño exterior del edificio y materiales. Entonces, el material de las paredes, el techo y diferentes
afectará al efecto de almacenamiento térmico. Esto se puede rectificar utilizando el factor de carga de enfriamiento, conocido como CLF. Las paredes o ventanas con diferente resistencia térmica, valor U, afectarán la cantidad de calor ganado por conducción. Tenemos estas gráficas que están representados entre el flujo de calor y la hora del día. Podemos ver un estado inicial y un estado después que va a representar diferentes efectos de calor. Ganancia de calor solar a través de vidrio. El factor de carga de refrigeración, CLF, se utiliza para tener en cuenta el efecto de almacenamiento de calor. Esto depende de los siguientes puntos: del tipo de construcción del edificio, que vamos a encontrar en la tabla 3, la hora del día, la orientación de la fachada y las horas de funcionamiento del aire acondicionado. Todos estos efectos van a estar también ilustrados en la tabla 4. Y esta tabla que tenemos aquí va a ser la tabla 3, que nos muestra el tipo de construcción del edificio. Aquí tenemos el tipo de construcción, que puede ser ligero, medio o pesado. La pared exterior. Acerca de esta pared exterior nos dice si es que este es un marco, para el caso de ligero, si es de 100 milímetros de concreto o de hormigón, si es de 150 milímetros de concreto o hormigón. Y para la losa del suelo tenemos los valores de 50 milímetros, 100 milímetros, 150 milímetros de concreto u hormigón. También tenemos los valores de densidad de área, que corresponden a 146, 341 y 635 kilogramos por metro cuadrado. Aquí podemos ver la tabla 4, que nos representa el factor de carga de refrigeración, CLF, para 12 horas de funcionamiento con aire acondicionado. En esta tabla podemos ver las horas del día. Como bien nos dijo en la descripción de la tabla, esta va a ser utilizada para 12 horas de funcionamiento. Tenemos la escala de horas del día y el tipo de construcción para ligero, medio y pesado. También tenemos la orientación del edificio. Puede ser en la dirección norte, este, sur, la dirección oeste, noreste y así. Como ya lo dijimos, en este caso AC va a ser el aire acondicionado. Esta otra tabla, la tabla 4.2, va a ser el factor de carga de refrigeración CLF, pero para 16 horas de funcionamiento de aire acondicionado. Y por último, la tabla 3, la tabla 4.3, nos va a mostrar el factor de carga de refrigeración CLF, los valores de CLF, para 24 horas de funcionamiento con aire acondicionado. Bien, continuando hablando acerca de la ganancia de calor solar a través del vidrio, podemos decir que esta va a estar causada por la radiación del sol que atraviesa la ventana. La radiación hace que aumente la temperatura de las superficies interiores y del mobiliario, de manera que se va liberando el calor. La ganancia de calor solar a través de una ventana, que va a estar representado por Q sub S, viene dada por la siguiente ecuación. Ahí tenemos la ecuación, que va a ser Q sub S igual a SHG por A sub W por SC por CLF. Pero cada uno de estos valores va a tener el siguiente significado, donde SHG es la ganancia de calor solar por unidad de área en watts sobre metro cuadrado. A sub W va a ser igual al área de la ventana en metros cuadrados. SC va a ser el coeficiente de sombreado del vidrio. CLF va a ser el factor de carga de enfriamiento. Entonces, para encontrar ese SHG en esta ecuación, necesitamos usar los datos disponibles y trabajar con la tabla 1.
Finalmente vamos a considerar un último ejemplo para representar la ganancia de calor solar a través de vidrio. El ejemplo dice, el edificio de oficinas, fachada noroeste del ejemplo anterior, tiene paredes de hormigón de 100 milímetros y una ventana de cristal transparente de doble acristalamiento de 6 milímetros. El área de las ventanas de vidrio es de 150 metros cuadrados. Para 16 horas de funcionamiento de aire acondicionado, ¿cuál es el CLF en el lado más caliente del exterior del edificio, dado que el dispositivo de sombreado de la ventana tiene un valor SC2 de 0,7? Estime la ganancia de calor solar. Bien, como dato tenemos el valor de CLF que vamos a obtener con los datos del doble acristalamiento de 6 milímetros. En este caso, CLF de la tabla 3 va a ser igual a 0,53. Y SHG va a ser igual a 440 watts sobre metro cuadrado de la tabla 1. Entonces utilizamos la ecuación para hallar SC. Entonces, SC va a ser igual a SC sub 1 por SC sub 2. Tenemos SC sub 1 y SC sub 2, que va a ser igual a 0,81 y 0,7. Multiplicamos estos dos datos y obtenemos SC, que va a ser igual a 0,57. Finalmente, trabajamos con la ecuación que vimos hace un momento para poder calcular Q sub S, que va a ser la ganancia de calor solar. Reemplazando los datos que obtuvimos y conseguimos mediante tablas, para SHG va a ser 440, para A sub W va a ser 150 del problema. Obtenemos este dato. SC va a ser igual a 0,57 y CLF va a ser 0,53. Multiplicando todo esto, obtenemos un valor de 22,2 kilowatts. Bien, eso es todo por esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.